Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un hermano mío sacerdote, no hermano de sangre, sino hermano en el orden sacerdotal. Él vive en Venezuela, es el padre Arling Moreno. Él es rector de un santuario nacional en Venezuela dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí en la pantalla les estoy presentando la imagen que se venera en el Carrizal, Venezuela, el Valle del Carrizal, ahí donde está el santuario, donde se encuentra el padre Arling. Tiene una historia muy interesante de por qué hay la devoción a la Virgen de Guadalupe en ese lugar. Nuestros hermanos venezolanos por ya siglos han venerado esta imagen y, como les digo, la historia es muy interesante, tiene que ver pues con la fe de nosotros los hispanoamericanos, con el amor que le tenemos a la Santísima Virgen María, y creo que es un programa muy interesante conocer de este aspecto específico de la religiosidad popular de nuestros hermanos de Venezuela, a los cuales les mando un cariñoso saludo. Hay muchos seguidores de Conservando la Fe que nos contactan desde ese hermoso país de Venezuela. Les mando un abrazo, les mando un saludo muy cariñoso. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al padre Arling, nuestro invitado de hoy. Aquí está ya en pantalla. Padre Arling, ¿cómo te encuentras? Saludos y bendiciones para todos. Padre Juan, gracias por la oportunidad, y a todos los que están en sintonía, muchas bendiciones. Vamos a conocer la historia de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal, en el estado Falcón, Venezuela. Excelente, pues es creo que una muestra del cariño que le tenemos en Hispanoamérica a la Virgen Santísima, a la Madre de Dios, en este caso Nuestra Señora de Guadalupe como emperatriz de las Américas. Y también pues siempre que hablamos de la fe es algo que nos tiene hermanados a todos nosotros. Ustedes allá en Venezuela, nosotros acá en México, y luego nuestra audiencia pues nos ven prácticamente de todos los países de Hispanoamérica, de España también. Estamos unidos en una misma fe. Creemos en el mismo único Dios vivo y verdadero, y le tenemos un cariño muy especial a la Madre de Dios. En cada país prácticamente hay una advocación especial a Nuestra Señora, a la Virgen Santísima, y me da mucho gusto que podamos tener esta plática, Padre Arling. Pues mira, vamos a poner un video para nuestra audiencia, un video que me compartiste que nos muestra un poco de unas festividades que ya te pediré que nos expliques de qué se trata todo esto. Vamos a ver el video y ahora volvemos con el Padre Arling. Desde el cielo una hermosa mañana, de la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Denle una M, una A, una R, una I, una A. ¿Qué dice? María está pasando por aquí, y cuando pasa todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa todo lo transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Muy bien, pues ahí tenemos ese video hecho en un ritmo muy hispanoamericano, muy guapachoso, pero pues obviamente se ve que es una celebración a la Virgen María. Pero padre, por favor, platícanos de qué se trata esa celebración de la cual hemos visto el video. Las imágenes que hemos contemplado en este momento
están referidas a la celebración de los 300 años de la devoción guadalupana en el estado Falcón, en Venezuela, donde el señor cardenal de Venezuela vino hasta estas tierras falconianas para celebrar con alegría junto a todo el pueblo falconiano la presencia amorosa y maternal de la Santísima Virgen María en ya 3 siglos. 3 siglos que ha acompañado a este pueblo falconiano, a este pueblo venezolano, y que nos ha dado la alegría de tener a una buena madre que nos acompaña y que nos bendice. Cuenta la historia que el 27 de febrero de 1723, a la orilla de la playa se encontraba un baúl. Los indígenas caquetíos que vivían en el Carrizal, pues se habían distribuido para la pesca, para la agricultura, para todos los quehaceres diarios en el asentamiento, en la aldea donde vivían, que era el Carrizal. Resulta que los que estaban distribuidos para la pesca fueron a pescar, y ese día, 27 de febrero de 1723, consiguen el baúl a la orilla de la playa cuando se disponían a pescar. Al abrir el baúl, encontraron, entre otras cosas, este sagrado lienzo de la Virgen de Guadalupe que tenemos ante nuestra mirada. A veces preguntan, padre, ¿era así tan grande el baúl? Era que el lienzo venía enrollado como un diploma, y los indígenas, al abrir el baúl, pues desenrollan el lienzo y contemplan a una hermosa mujer, a una bella dama que estaba ante su mirada. Ellos quedaron admirados, ellos quedaron enamorados al contemplar a esta bella dama. Tanto así que inmediatamente tomaron el baúl y regresaron a la aldea, al lugar llamado El Carrizal, a 5 kilómetros de este lugar. Y cuando llegaron al lugar, todos los pobladores se reunieron en torno al baúl, y cuando mostraron el sagrado lienzo de la Virgen de Guadalupe, quedaron tan llenos de admiración que lo colocaron en la choza más importante que ellos consideraban para sí. En esa choza, o en el mismo lugar de esa choza, es donde hoy se encuentra el Santuario Mariano Nacional, Sacrosanta Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal. Dicen que posiblemente fue el virrey de México que había enviado un regalo al rey de España, y el barco en donde iba este regalo naufragó en alta mar, y el baúl fue entonces flotando hasta la orilla de las costas falconianas, entre Muaco y Taima, a 5 kilómetros de el Valle del Carrizal. Entonces, ellos, al conseguirlo, pues lo pusieron a pública veneración en el lugar. Cuenta la historia también que ellos quizás no sabían de quién se trataba. Ellos simplemente vieron a una hermosa mujer que, a través de los signos y de la simbología, les hablaba directamente al corazón. Traía una enseñanza, algo parecido como ocurrió en México. La Virgen se convierte entonces en la gran evangelizadora de los pueblos. Padre, Ella habla por sí misma. una pregunta. ¿Estos indígenas que encontraron la imagen en el baúl eran ya católicos o todavía estaban en el paganismo cuando encontraron la imagen? Cuando encontraron la imagen, apenas se les había colocado lo que se llamó a un cura doctrinero para que pudiera enseñar la doctrina católica a estos hermanos que venían huyendo de la esclavitud en Aruba. Estos hermanos vivían en Aruba, pero allá en Aruba
contrario a la corona española, entonces esclavizaban a los indígenas. Y ellos salieron huyendo de Aruba y eh, se asentaron en las costas falconianas en Venezuela y fueron protegidos entonces en ese momento por la corona española. Y el obispo de Caracas asignó a un sacerdote para que primero fundara el pueblo y luego también pudiera con los indígenas catequizarlos, adoctrinarlos. Y por eso el padre Pedro de Sangronis, así se llamaba el sacerdote, Pedro de Sangronis, catequizó a los indígenas caquetíos que vivían en ese lugar. Cuenta la historia que este sacerdote, cuando se ganó la confianza y la estima de los indígenas caquetíos, ellos le mostraron un tesoro que ellos tenían guardado, que ellos tenían escondido, y no era más sino el sagrado lienzo de la Virgen de Guadalupe. Cuando el sacerdote ve la imagen de la Virgen de Guadalupe, les dice: esta es la Virgen de Guadalupe aparecida en México en el año de 1531. Lógicamente, el sacerdote tenía conocimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Los indígenas, pues, solamente admiraban a una hermosa dama que a través de la simbología les estaba hablando de esperanza y les estaba hablando de amor. Esta historia continúa ya que el sacerdote inmediatamente toma la figura de la Virgen para comenzar la evangelización en el pueblo. Y unos meses después, en mayo, el 1 de mayo de este mismo año, 1723, sucede los primeros bautizos en este Valle del Carrizal. Lo que sorprende es que, no sorprende, sino que es admiración, es que los primeros bautizados tienen precisamente los nombres de Juan Diego y Juan Bernardino, que son los videntes de la Santísima Virgen María de Guadalupe en México. Esto nos da a nosotros a entender que ya la presencia de la Virgen de Guadalupe estaba enraizada, o el sacerdote aprovechó la imagen de la Virgen de Guadalupe para evangelizar a los indígenas caquetíos. Y por eso ellos asumen en los primeros bautizados los nombres de los videntes de la Virgen de Guadalupe: Juan Diego y Juan Bernardino. Este es un hecho histórico que no podemos refutar. El hallazgo del sagrado lienzo es tradición oral del pueblo falconiano, del pueblo del Carrizal, que de generación en generación han venido contando esta historia entre ellos a sus descendientes y se ha mantenido hasta este momento. Pero el hecho de los primeros bautizados, el 1 de mayo de 1723, pues es irrefutable. Tenemos los libros de bautizos del padre Pedro de Sangronis, y por lo tanto es un hecho histórico. Ya para mayo de 1723, este hecho histórico es comprobable, ya que como los indígenas caquetíos pudieron tener los nombres de los videntes de la Virgen de Guadalupe si no la conocían. Necesariamente tenían que haberla conocido. Por eso es que nosotros tenemos una data de 300 años de devoción guadalupana en nuestro estado Falcón. De allí comienza una historia de amor entre la Madre de Dios y este pueblo falconiano. Continuamos entonces en ese mismo año de 1723, el 7 de septiembre, se funda el Valle del Carrizal, que tiene por nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ah? Este valle adquiere el nombre incluso de la Virgen de Guadalupe. Y así se reseña en un acta de donación de los hermanos Colinas y Peredos, que donaron unas extensas tierras a los indígenas caquetíos para que allí fundaran un pueblo que se iba a llamar el Valle del Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe. Otro hecho irrefutable entonces para que nosotros realmente
podamos tener certeza de que llevamos 3 siglos de devoción guadalupana en nuestro estado Falcón. Y es una presencia del Señor para con todos y cada uno de nosotros, porque es gracias a Él. A mí me preguntaron en la celebración de los 300 años, ¿qué podría yo decir ante este hecho de los 300 años? Y no pude decir otra cosa más, sino que es un regalo de Dios, que es el regalo del Señor para nuestro pueblo, que Él envió a su mamá, envió a su madre, para que todos nosotros pudiéramos tener a alguien que nos acompañara, que nos escuchara, que nos tomara de la mano para llevarnos a Él, porque es un regalo. Lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que no es de Dios desaparece. Y este hermoso lienzo que tenemos ante nuestra mirada, ante nuestra veneración, pues es un lienzo que ha estado públicamente expuesto a la pública veneración en el Valle del Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe desde hace ya 300 años y que no ha tenido ningún tipo de restauración, sino que así como lo vemos, así lo encontraron y lo dejaron para pública veneración los indígenas caquetíos desde el 27 de febrero de 1723. Y la historia nos sigue contando a nosotros como hecho irrefutable, por ejemplo, la visita del obispo de Venezuela, una visita pastoral en 1737 del obispo Valverde, en donde deja el inventario diciendo de que en esta ermita del Carrizal, pues hay 2 imágenes para pública veneración, tanto el lienzo como la tallita indígena. Nosotros tenemos entonces una imagen que nos conocemos y llamamos como la tallita indígena. Esta imagen es confeccionada por los mismos indígenas caquetíos. Hay 2 versiones por las cuales dicen o nos cuenta la tradición de esta imagen. Una primera versión es que el padre Pedro de Sangronis se enamoró tanto también del sagrado lienzo que los indígenas se dieron cuenta y pensaron que el padre Pedro de Sangronis podría posesionarse del sagrado lienzo, y por eso ellos hicieron una imagen que nosotros llamamos la tallita indígena. Esa es la primera versión. Y la otra versión que pudiera ser la más acertada, y es que el sacerdote mandó realizar a los mismos indígenas caquetíos una imagen para que se utilizara en las procesiones del pueblo, en las procesiones de la Virgen. Entonces, esta versión es la que nosotros consideramos como la más acertada, debido a que realmente se necesitaba una imagen para poder entonces hacer las procesiones debidas a la Madre de Dios. Y por eso tenemos esta versión. Esta misma... Padre, esta imagen que estoy poniendo en pantalla, no sé si la ves, ¿esta es la tallita indígena? Esa es la tallita indígena, que ya para 1737 hay razón también de ella en el Carrizal. Históricamente, pues en la visita del obispo Valverde, es que nosotros podemos, históricamente como algo ya escrito, podemos ver que tanto el lienzo como la tallita indígena ya estaban para pública veneración en el santuario mariano de El Carrizal. En También lo confirma la... ¿Verdad? ¿Ah? 1737 es cuando el obispo atestigua de esas Valverde. Sí. O sea, 1737. 15 años. Mayo de 1737. El obispo Valverde fue de visita pastoral a este pueblo del Carrizal y dice en sus anécdotas y en lo que dejaba escrito en sus actas que tanto el lienzo como la tallita indígena ya se encontraban en el Carrizal. Luego también, unos años después, 1773, el mismo mayo de 1773, el obispo viajero de Venezuela llamado Mariano Martí también pasó en visita pastoral por el Valle del Carrizal
y relata, igual que el obispo Valverde, que tanto el lienzo como la tallita indígena se encuentran para pública veneración en el Valle de El Carrizal. Entonces, todo esto nos da a nosotros a entender que, en primer lugar, tenemos una devoción que está enraizada en el pueblo falconiano desde ya hace 300 años y que el Señor nos ha bendecido a nosotros porque, vuelvo y repito, lo que es tocado por Dios es lo que permanece. Lo que no es tocado por Dios desaparece. La historia se encarga de desaparecer todo lo que no es tocado por Dios, todo lo que no es voluntad de Dios. En la historia podemos nosotros ver cómo el Señor permanece para siempre entre su pueblo, entre nosotros. Y este lienzo entonces nos da prueba de esa presencia del amor y de la misericordia de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Entonces, pudiéramos nosotros continuar con el relato pues de la historia que de generación en generación ha sido contada en nuestro pueblo falconiano, y es que en 1928 la Conferencia Episcopal Venezolana, para ese entonces, 1928, hizo o realizó o celebró el segundo Congreso Mariano en Coro, en el estado Falcón. Y en ese Congreso Mariano, segundo Congreso Mariano, se realizó desde el 9 al 12 de diciembre de 1928. Es decir, en el año 2028 vamos nosotros a cumplir 100 años del segundo Congreso Mariano Nacional de Venezuela. Entonces, en este Congreso Mariano, en primer lugar, en el día de la clausura, se consagró a Venezuela al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Todos los obispos de Venezuela presentes en ese momento consagraron a nuestra patria Venezuela al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Entonces, pudiéramos nosotros decir que Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento del altar y también al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Esta última en el año de 1928, precisamente en Coro, estado Falcón. Coro como la raíz histórica en donde nació la iglesia venezolana, porque en 1531 se fundó la primera diócesis de Venezuela y fue llamada la diócesis de Coro. Por eso es la primada de Venezuela. Entonces, en esta fecha, 1928, además de la consagración a Venezuela, pues tenemos la grata noticia de que la Virgen de Guadalupe fue decretada patrona celestial de la diócesis de Coro, que para ese entonces comprendía todo el estado Falcón. Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe en ese día fue decretada patrona de todo el estado Falcón. Desde 1928, entonces la Virgen es la patrona de este hermoso y bendecido pueblo falconiano, en donde tenemos de todo. Tenemos sierra, tenemos médanos, tenemos playas, tenemos costas. Es una hermosura este pueblo falconiano para todos. Es una reliquia, es un tesoro que Dios nos ha regalado a todos nosotros aquí en nuestra patria Venezuela, y especialmente este pueblo falconiano se siente muy agradecido por la presencia amorosa y maternal de la Santísima Virgen María. Dicho que es este acontecimiento el más importante, acontecimiento religioso más importante que se puede datar en nuestro estado Falcón, como es la presencia amorosa y maternal de la Virgen de Guadalupe. Entonces, 1928, pero hay una situación, y es que desde 1912 hasta 1984, por la falta de sacerdotes, por la falta de religiosos, por la falta de agentes de pastoral, pues la ermita del Carrizal
quedó desasistida. Y esto trajo como consecuencia que unos particulares tomaran posesión de la ermita del Carrizal y también de la devoción guadalupana durante todo este tiempo, 1912 a 1984. Lo importante de todo esto es que estas personas, a pesar de que no habían sacerdotes, pues lograron mantener la devoción guadalupana en el estado Falcón. Y no fue sino hasta 1984, con el obispo Ramón Ovidio Pérez Morales, que logramos nuevamente pasar a la administración diocesana la ermita de El Carrizal. Esto sucedió el 12 de febrero de 1984. Durante este tiempo, pues la ermita se abría y no se mantenía tanto a pública veneración la imagen de la Virgen, pero sí teníamos conocimiento de su presencia entre nosotros. Sin embargo, estaba bajo la administración de particulares que se denominaron Junta Pro Festejos de la Virgen de Guadalupe de El Carrizal. Esta misma junta entregó las llaves de esta ermita, la entregó el 12 de febrero de 1984 a el señor obispo, para entonces Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales. Una fiesta para nuestro pueblo falconiano. El santuario volvió nuevamente a manos de la diócesis y pudimos entonces ese mismo año, en diciembre de ese mismo año, realizar lo que nosotros llamamos la Marcha de la Fe. La Marcha de la Fe es una procesión que hacemos desde la ciudad mariana de Coro hasta el Carrizal. Son 28 kilómetros de camino, 28 kilómetros de procesión en la noche guadalupana, desde el 11 hasta el 11 de diciembre hasta el 12. Salimos el 11 a las 6 de la tarde desde el extremo oeste de la ciudad de Coro, en la urbanización Los Médanos, parroquia Nuestra Señora de Coromoto. Salimos de allí y vamos en procesión atravesando toda la ciudad mariana de Coro hasta llegar a la vela de Coro, al Carrizal, a eso de las 8, 9 de la mañana del día 12 de diciembre. Desde ese momento, 1984, pues se realizó, ya hace 39 años, se realizó la primera Marcha de la Fe, que hoy en día alberga más de 40,000 peregrinos que arriban al Carrizal durante todo el día 12 de diciembre. Es una fiesta importantísima para todo el pueblo falconiano, para todo el pueblo venezolano, y esta Marcha de la Fe fue iniciativa del padre Julio Germán Urrego Montoya, y que el señor obispo, Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, autorizó esta Marcha de la Fe, y que aún hoy en día se mantiene para que nuestro pueblo camine con fe y con devoción de la mano de la Santísima Virgen María al encuentro con el Señor en la ermita de El Carrizal. Entonces, pudiéramos nosotros ver que ya para 1984, como pasa a la administración de la diócesis de Coro, entonces el señor obispo le da las riendas pastorales de la ermita del Carrizal al párroco de la Vela, en ese entonces Alejandro Cerviño. El padre Alejandro Cerviño se encargó de embellecer más lo que es el santuario, realizando lo que nosotros conocemos como la plazoleta, realizando una casa que él llamó la Casa del Peregrino, y también los jardines del Carrizal. Al padre Alejandro Cerviño se le conoce como el jardinero de la Virgen, pues él logró entonces gestionar los jardines de nuestra ermita de El Carrizal. Oye, padre, Pero ¿de cuándo es la construcción del santuario? ya para 1737
ya el santuario estaba construido, El es actual. decir, siglo XVIII. Cuando ya el obispo Valverde va de visita pastorales porque ya está constituido el santuario, luego la ermita de El Carrizal, 1737. Y tenía una filial que se llamaba de la Virgen de la Caridad de Guaybacoa, a escasos unos kilómetros cerca de El Carrizal, una filial de la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Oye, otra pregunta respecto a esta marcha por la fe, algo así me dijiste, ¿verdad? Sí, Y es Marcha de la Fe, Marcha de la o Fe, Noche Guadalupana. Noche Guadalupana, que asisten más o menos 40,000 personas. ¿Son gente principalmente de Falcón o también hay gente de otros lados de Venezuela que acostumbran ir a hacer esa marcha? A la Marcha de la Fe han asistido gente de toda Venezuela, máximamente del estado Falcón, pero también de todas partes de Venezuela que han conocido esta devoción, entonces han asistido a esta peregrinación. Incluso a nivel internacional hemos logrado constatar pues que de otras partes del mundo también vienen a peregrinar en esta Marcha de la Fe. ¿Ah? Y por eso se han logrado contabilizar a más de 40,000 peregrinos que llegan al santuario. El santuario no es muy grande, pero contabilizamos 40,000 peregrinos desde las 3 o desde las 2 de la mañana, que van arribando al Carrizal caminando desde la ciudad mariana de Coro. Y por eso el 12 de diciembre en el santuario tenemos la misa a las 12 de la medianoche, a las 2 de la madrugada, a las 4, a las 6 de la mañana, y todos los peregrinos llegan al santuario, escuchan la misa y retornan nuevamente a sus hogares o a sus trabajos. Y la misa principal se realiza a las 8 de la mañana o cuando llega la Virgen en procesión, 8 o 9 de la mañana, que ya está arribando al Carrizal la sagrada imagen de la tallita indígena de la Virgen de Guadalupe, que cuando arriba al Carrizal comienza entonces la solemne Eucaristía principal que preside en ese momento, si no es el arzobispo de Coro, pues entonces el arzobispo o obispo que haya invitado para la celebración de la Virgen de Guadalupe, celestial defensora del pueblo falconiano. Muy interesante esto. Y el hecho histórico y toda esta devoción también entonces se ha ido extendiendo en otras partes de Venezuela. O sea, la historia es más o menos conocida en general por los venezolanos. Saben quién es la Virgen de Guadalupe del Carrizal. Claro, a partir de ese momento, 1984, cuando el obispo toma las riendas del santuario, el santuario, vamos a decir, comienza a tener una importante devoción que se extiende a todas partes, ¿no? A todo el pueblo falconiano, pero también a todo el pueblo venezolano. Pudiéramos nosotros también ver que la Virgen de Guadalupe en el santuario como no tenía mantenimiento, acuérdate, desde 1912 hasta 1984 no había sacerdote o poco mantenimiento, a lo mejor solo pintaban, solo hacían algunas cosas. Ya para 1989 el santuario se vino en ruinas, se cayó. Todas las paredes se cayeron del santuario. Lo único que quedó original en ese momento eran los pilares. Los pilares de esta ermita se cayeron. Y eso fue más o menos en el año 1989. Y en el año 1990 colocan como primer rector del santuario a aquel que en 1984 comenzó o motivó a la Marcha de la Fe, que luego fue llamado Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, que asumió las riendas del santuario desde 1990 hasta el 2017, 37 años de rector del santuario. Y lo cambiaron fue porque el Señor lo llamó.
Ok. porque al morir, entonces me colocan a mí en el año 2017. ¿Ah? Pero durante todo ese tiempo, 37 años, este hombre, realmente este sacerdote, fue el artífice de la devoción guadalupana en todo el estado Falcón. Gracias a él, todos nosotros pudimos, o mi generación, pudimos conocer que la Virgen de Guadalupe es la patrona de la diócesis, es la patrona del estado. No hubo pueblo, caserío o lugar donde la Virgen de Guadalupe no haya visitado, donde la Virgen de Guadalupe no haya estado. Por eso estamos muy agradecidos con este sacerdote que, venido de Colombia, se enraizó en Venezuela, en nuestro pueblo falconiano, y nos enseñó a amar a la Santísima Trinidad y a la Virgen de Guadalupe. Todos los días nos enseñaba entonces a amar y a Dios por sobre todas las cosas y a la Virgen de Guadalupe. Un sacerdote excepcional, Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, que decía todo lo mejor para Dios, y por eso mantuvo el santuario intacto, hermoso, bello, luminoso para Dios, para que, como dijo la Virgen de Guadalupe, le dijo a Juan Diego: yo quiero que se construya aquí un lugar para que se adore al verdadero Dios por quien se vive. Y eso es lo que realmente hemos nosotros de ir siempre al santuario, a adorar al verdadero Dios por quien se vive, porque el templo no es para la Virgen, el templo está dedicado a Dios. ¿Ah? Y la Virgen nos ayuda a nosotros a adorar a Dios. Ella es la primera que nos enseña a tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, a amarlo por sobre todas las cosas. Ella es la humilde, ella es la esclava del Señor, que nos ayuda pues a bendecirlo y amarlo. Entonces, este templo, gracias a este esfuerzo de Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, y para entonces el arzobispo metropolitano de Coro, Monseñor Roberto Líquer León, la Virgen de Guadalupe visitó todo el estado Falcón y además visitó gran parte de Venezuela. ¿Ah? La Virgen de Guadalupe ha visitado gran parte de Venezuela, en donde ha ido en peregrinación. Esa, Fíjate que la tallita, la imagen de la la, tallita, la esa es la tallita que ha indígena salido en peregrinación. ha salido en peregrinación hacia varias partes de Venezuela. Oye, Entonces, padre, ¿y cómo, qué gestos de religiosidad popular tienen los venezolanos? Por ejemplo, ya contaste esto de la marcha de la fe, que ha de ser una cosa muy bonita, eh, donde se ve el cariño que la gente le tiene a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué otras expresiones de religiosidad popular hay en el pueblo falconiano para la Virgen? bueno, tenemos entonces la visita de la Virgen periódicamente a las parroquias. Las parroquias reciben periódicamente las visitas de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, ahorita en pandemia, cuando comenzó la pandemia, todos los templos fueron cerrados. El único templo que permaneció abierto para pública veneración fue el Santuario del Carrizal, y que con las debidas seguridad, y la Virgen no se quedó encerrada, sino que la Virgen salió visitando a todo el pueblo falconiano. Fíjate que empezando la pandemia, la Virgen de Guadalupe, fuimos hacia todos los pueblos, hacia todas las parroquias. Claro, no podíamos bajar la Virgen de su vehículo, del guadamóvil, sino que ella iba en su guadamóvil, que es parecido a un papamóvil, y todos, desde los porches de sus casas, desde las aceras, veían pasar a la imagen de la Virgen y le daban gracias a Dios porque no se sentían solos. Es recordar aquello que le dijo la Virgen a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás tú bajo mi regazo y bajo mi protección. Y ver tanta gente con el rosario en la mano, tantos niños rezando, porque claro, los párrocos anunciaban que la Virgen iba a pasar, ¿no?
no podían moverse de sus lugares, pero ellos estaban rezando el rosario en el porche de sus hogares, en el porche de sus casas, y la Virgen llegaba y hacía un recorrido por las principales calles del municipio, del pueblo donde había visitado. Y duramos entonces visitando todo el estado Falcón. Y se los digo de primera mano porque a mí me preguntaban, padre, usted que yo soy el chofer. Yo soy el chofer de la Virgen, ¿ah? Porque yo, como era pandemia, no podíamos enviar a otra persona, sino tenía que ir yo mismo a visitar todo el estado Falcón. Por eso me he recorrido el estado Falcón con la Virgen de Guadalupe al menos 3 veces. Hemos recorrido al estado Falcón en mi periodo como rector, desde 2017 hasta la fecha, pues. En estos 6 años hemos recorrido todo el estado Falcón y puedo dar fe de la devoción de este pueblo falconiano, porque en todas partes, en todos los rincones donde fuimos, en los caseríos donde llegamos, pues siempre salía la gente a bendecir a Dios y a recordar aquella frase, porque siempre la recordábamos, la frase de la Santísima Virgen a Juan Diego, cuando Juan Diego estaba preocupado por su tío, Juan Bernardino: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás tú bajo mi regazo y bajo mi protección. Y esto realmente llenó de alegría a este pueblo falconiano. Por eso en todas partes del estado Falcón hay una inmensa devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero fíjate que esta ermita, esta capillita, es una capilla muy pequeña. Es una capilla, vamos a decir, colonial, pero es muy pequeña, no alberga más de 100 personas. En una misa no entran 100 personas, 150 por allá, paraditos, pudieran estar en la Eucaristía dentro de la ermita del Carrizal. Una ermita hermosa, colonial, pero muy pequeña, Pequeña. muy pequeña. Entonces, gracias al esfuerzo, como decía, de Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, en comunión con el arzobispo, Monseñor Roberto Líquer León, esta ermita muy pequeña consiguió los más grandes títulos que un templo católico puede tener. Fíjate que cuando llegó, era conocido como el santuario, pero de hecho era conocido como santuario, pero de forma todavía no era santuario, era una ermita. Y fue en 1994 cuando Monseñor Roberto Líquer León elevó a santuario regional a la ermita del Carrizal. ¿Ah? Fue en 1994. Entonces, todo esto comenzó gracias a una petición que se le hizo al Papa Juan Pablo II en el año de 1992, y que fue un hecho inédito, porque se le pidió al Papa Juan Pablo II que permitiera la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe. Y en 1992, el 12 de diciembre, el cardenal Lebrun de Venezuela vino en nombre del Papa a coronar a la Santísima Virgen María. Recuerda que te dije que en 1990 estaba en ruinas el templo, la ermita. Bueno, desde 1990 hasta 1992, para celebrar la coronación canónica, el padre Julio fue a los archivos de India, en donde encontró los planos originales como fue construida la ermita, y la hicieron tal cual como estaba en los planos. Y ya para 1992, el 1 de diciembre de 1992, ya estaba construida y se dedicó el altar en ese día. Se consagró el templo el 1 de diciembre de 1992. Y el 12 de diciembre, el cardenal Lebrun coronó canónicamente a la Virgen de Guadalupe por orden y mandato del Santo Padre Juan Pablo II. Hecho inédito, porque ya la Virgen de Guadalupe había sido coronada en México. Así Y es. como ya había sido coronada en México, pues otra coronación era algo que no nos esperábamos. Y sin embargo, el Papa concedió ese privilegio a este pueblo falconiano de coronar a la Virgen de Guadalupe en el año 1992. Y en el año 1994, ya como señor Roberto Líquer León se consagra o se le da el título a esta ermita de santuario regional del estado Falcón, de la diócesis de Coro. Y vuelvo y repito,
comenzó una gran devoción no solamente de Falcón, sino fuera de Falcón, y esto logró que el mismo sacerdote, el mismo padre Julio y Monseñor Roberto Líquer León consiguieran la distinción de Santuario Mariano Nacional. Fíjate, esta distinción la consiguen porque vienen al santuario peregrinos de todas partes de Venezuela. Se lograron pues las firmas de todos los peregrinos, venían de todas partes de Venezuela, y esto trajo como consecuencia que la Conferencia Episcopal Venezolana tomara consideración estas peregrinaciones, y se logró que el santuario regional de la Conferencia Episcopal lo decretara Santuario Mariano Nacional de Venezuela. ¿Ah? Y en ese mismo año, en noviembre del año 2008, porque en julio del 2008 la Conferencia Episcopal decreta al santuario nacional, Santuario Mariano Nacional, decreta el santuario del Carrizal, pero en noviembre, el 6 de noviembre del año 2008, llega el decreto del sumo pontífice Benedicto XVI, donde decreta a esta ermita del Carrizal Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe en el estado Falcón. Entonces, fíjate, un templo pequeñito, Sí. una ermita, una capillita, pero que ostenta los más grandes títulos que un templo católico pueda tener, comparándose incluso con la Basílica de México. Tiene los mismos títulos, porque la Basílica de México es santuario nacional, ¿no? Y también es Basílica Menor. Y nosotros también tenemos estas grandes distinciones que la Iglesia le da a la Virgen de Guadalupe, a su santuario, aquí en el Carrizal. Y esto, bueno, gracias al movimiento y al fervor, a la devoción, repito, del padre Julio Germán Urrego Montoya y de Monseñor Roberto Líquer León, arzobispo metropolitano de Coro, que impulsaron tanto en la conferencia episcopal como en el Dicasterio para el Culto Divino en Roma, estas distinciones para nuestro pueblo venezolano, para nuestro pueblo falconiano. Y por eso contamos con un templo en donde de todas partes del mundo, porque ya tiene una distinción regional, tiene una distinción nacional y tiene una distinción internacional, para que de todas partes del mundo podamos nosotros venir a adorar al verdadero Dios por quien se vive, de la mano de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Yo puedo contar como un hecho anecdótico e interesante, y es que en el santuario hay una misa muy especial que se hace todos los lunes a las 6:30 de la tarde, en la explanada, en la plaza, en donde entran más de 1,000 personas. Antes de la pandemia venían precisamente todos los lunes más de como 1,000 personas, 1,000 peregrinos al santuario. Ahorita están yendo entre 200 hasta 400 personas en este momento de la historia. Y eh, puedo contar con profundo sentimiento, con profundo amor, las maravillas que el Señor hace de la mano de la Santísima Virgen María. Porque, claro, como sacerdote me siento a ejercer el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, y importante y hermoso es escuchar cuando los confesores que se acercan, o las personas que se van a confesar, al acercarse le dicen: Padre, yo tenía 15 años, tenía 20 años, tenía 30 años, desde que hice la primera comunión, que no me confesaba. Y cuando vine y llegué hasta aquí, no sé qué pasa, no sé, pero simplemente me nació acercarme para recibir el sacramento de la reconciliación. Entonces, pudiéramos nosotros decir que realmente este lugar es un lugar de la misericordia de Dios. Es la La madre llamando a Virgen, sus hijos, ¿no, padre? Es la madre llamando a sus hijos, claro, la uniéndolos, madre que nos... acercándolos al verdadero Dios por quien se vive, como dices tú, qué hermoso. Digo, es una de las cosas que más puede disfrutar un sacerdote, creo yo, es ser testigo de la misericordia de Dios, administrando el perdón de los pecados. Eso que dices es algo que yo creo que a todo sacerdote nos toca el corazón.
efectivamente. Y te quería preguntar también, seguramente tienes testimonios, han de abundar testimonios de favores que la Virgen hace a sus hijos por las peregrinaciones que hacen y a través de esa imagen. Sí, sí, hay, me imagino, hay muchos. Innumerables testimonios del amor de Dios a través de la Santísima Virgen María. Personas que manifiestan y que reflejan que han recibido sanación, que han recibido paz en momentos de tristeza, que han recibido esperanza cuando estaban desesperados. Personas que dicen que llegan al santuario como con un peso muy grande en sus vidas, y cuando se bajan del vehículo y pisan el santuario, inmediatamente es como que si se les quitara el partó, ese peso, y se encuentran pues llenos de paz, llenos de alegría, porque el lugar solamente les trae esa eh, paz y ese descanso en el Señor. Por eso es interesante, es importante. También quisiera relatar para todos que en el año 2001, el 27 de febrero del año 2001, la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando se celebraba la fiesta regional, acuérdate el día de cuando fue encontrado el lienzo, ¿no? 27 de febrero, ese día se estaba celebrando la fiesta en el Carrizal en el año 2001, y por hecho milagroso, la Virgen lacrimó, la Virgen lloró. La imagen de la Virgen comenzó a salirle lágrimas de sus ojos, y así duró un tiempo vamos a decir menos de una hora, pero estaba llorando. Y incluso el mismo arzobispo de Coro, en ese momento cuando estaba terminando la misa, se acercó y realmente vio a la Virgen llorar. Hay fotos, hay imágenes fotográficas donde se ve al arzobispo acercarse a la imagen de la Virgen y realmente constata que la Virgen estaba llorando. ¿Por qué está llorando? No sabemos. Uno llora por alegría y también llora por tristeza. ¿Mm? Eh, Entonces, es lo que te si iba a yo preguntar, que no tengo una vida, el arzobispo no dijo algún comentario al respecto de cómo lo interpretó. no, él no dijo ningún comentario, simplemente dijo, Ok, yo lo vi y estuve allí. ok. Más allá no dijo más nada, No dijo más sino nada. que estuvo allí Normalmente, y digo, él, en otras apariciones, normalmente cuando la Virgen llora es porque está pidiendo conversión. Normalmente llora porque sabe el mal que nos hace el pecado y no lo quiere. Ella no quiere el mal para nosotros y normalmente es un llamado a la conversión. Pero bueno, no sé sí. qué piense la No, gente allá. porque se interpreta precisamente de esa forma, y también se interpreta porque como era la fiesta regional, la fiesta de su llegada a Falcón, pudiéramos, o algunos interpretan como si estuviera llena de alegría al ver tantos devotos, tantos fieles que acudieron ese día a cantarle el cumpleaños, de Bueno, su presencia, de su llegada entre nosotros. Pero ciertamente algo de eso tenemos que tomar en cuenta también, porque en todas partes donde la Virgen se aparece llamas a la conversión. así es. ¿Ya? Todos tenemos la gracia y la oportunidad de volver a Dios y de convertirnos de corazón. ¿Ah? Yo decía o he dicho varias veces como experiencia personal que he tenido la gracia de crecer de la mano de la Virgen, nuestra Madre. Y yo me crié en un pueblo llamado Menemauroa, en el estado Falcón, en el extremo oeste, ya casi llegando al estado Zulia, en Venezuela. Es el estado Falcón todavía. Y allí hay una devoción a la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes, aparecida en Francia, ¿no? En 1858. Y la Virgen de Lourdes, de la mano de ella aprendí a rezar el rosario allá en mi parroquia natal, en Menemauroa, y desde ese momento, pues, como experiencia personal, puedo decir que con el Santo Rosario, pues, libramos batallas inmensas en nuestras vidas. Cualquier batalla que uno pueda imaginarse, que uno crea imposible, que no puede lograr,
con el Santo Rosario, yo he sentido la poderosa intercesión, la poderosa protección de la Santísima Virgen María, así como en Lepanto, ¿no? Cuando por el rezo del Santo Rosario, arma poderosa, lograron ahuyentar a los bárbaros que querían asediar a Roma. Así también, pues siguiendo el consejo de los grandes maestros de la oración, de la espiritualidad, pues el Santo Rosario es un arma poderosa que los cristianos cuando la utilizamos alejamos al mal, alejamos al demonio de nuestra vida. Claro, es un camino, es un proceso, es un progreso espiritual en todos y cada uno de nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte muchas veces, pero puedo decir y puedo dar fe que con el rezo del Santo Rosario, Dios me ha librado por intercesión de la Virgen María, mi madre, la Virgen de Guadalupe en este caso, me ha librado de muchas acechanzas, de muchas piedras de tropiezos, de muchas piedras en el camino que quizás no me iban a permitir avanzar en mi vida. Y yo ya tengo 14 años de vida sacerdotal. Me ordenaron Monseñor Roberto Líquer León el 7 de febrero del año 2009 y desde ese entonces pues ejerzo el sacerdocio en la arquidiócesis de Coro y ya tengo 6 años en el santuario mariano de El Carrizal. Y lo único que le he pedido a Dios es que me conceda pues seguirle sirviendo en su iglesia, en la arquidiócesis de Coro, en cualquier pueblo, porque a veces la gente le dice, padre, ¿y de aquí para dónde vamos? Yo no sé para dónde irán ustedes, pero yo para cualquier pueblo de Falcón estaría inmensamente feliz de servir, porque la iglesia precisamente me ha enseñado a amarla en todos los acontecimientos de la vida de la iglesia, y yo sería inmensamente feliz, vuelvo y repito, en cualquier parte, en cualquier templo, en cualquier parroquia, por muy pequeña que sea, por muy alejada que sea, en el estado Falcón, en mi arquidiócesis de Coro. Me siento muy acogido, muy feliz de esta iglesia falconiana. Y bueno, bendigo al Señor por el clero que me ha permitido tener, un clero hermano, un clero amigo, un clero que en las buenas y en las malas siempre está allí presente, un clero en el que hemos crecido y nos sentimos todos realmente hermanos, hermanos en el sacerdocio. Nos respetamos y nos aconsejamos y nos acompañamos mutuamente en el camino. Y esto nos unimos en oración, porque realmente necesitamos pues un clero que sea hermano de verdad para poder vencer todas las tentaciones y vencer todos los obstáculos que se nos presentan en el caminar. Entonces, la Virgen de Guadalupe ha sido ese epicentro de bendiciones para nuestro pueblo falconiano. Y desde aquí dimanan bendiciones para todo nuestro pueblo venezolano y para todo el mundo entero. Es realmente un templo muy acogedor, es realmente un santuario que nos muestra la misericordia de Dios, que nos muestra el amor que Dios nos ha tenido a nosotros al regalarnos a tan buena madre que nos acompaña, que nos bendice todos los días de nuestra vida. Entonces, durante este tiempo, desde el año 2017, enero 2017, por la lamentable defunción de Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, pues el arzobispo recién llegado, porque acababa de tomar posesión el arzobispo metropolitano. El 14 de enero tomó posesión Monseñor Mariano José Parra Sandoval, segundo arzobispo metropolitano de Coro. Y al tomar posesión, pues entonces ya unos días después, el 23 de enero, fallece Monseñor Julio Germán Urrego Montoya. Unos días, 9 días, 9 días. Y precisamente ese día el arzobispo iba a visitar el santuario y el arzobispo iba a visitar la parroquia donde estaba Monseñor Julio Germán Urrego Montoya. Y yo tuve la oportunidad de estar con él el 22 de enero del año 2017. Tuve la oportunidad de estar con él en donde él me pidió en la noche
Cuando ya iba saliendo, él me pidió que le diera la absolución. Él me pidió que lo confesara. Me lo pidió de corazón y en ese momento, pues, él al confesarse, pues, logramos reconciliarlo con Dios. ¿Ah? Por eso me siento realmente lleno de mucha paz y de mucha alegría al ser instrumento de Dios en ese momento para Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, que con todo, como decíamos antes, el gran artífice de la devoción guadalupana en el estado Falcón. Y yo estuve allí presente, yo lo acompañé. El arzobispo iba llegando y el arzobispo no me conocía, no sabía quién era yo. Y al colocar en esta importante ermita, en este importante santuario a un sacerdote, apenas tenía que 9 años, 8 años de sacerdote. No tenía mucho, pero ya había estado como vicerrector, ya había acompañado al padre Julio durante 3 años como vicerrector del santuario, además de formador del seminario, además de formador de los diáconos permanentes, además de formador de los laicos, en ese momento de los ministros extraordinarios de la Eucaristía y de la Palabra, y capellán del Hospital Universitario de Coro. Entonces yo acompañaba a Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, ya conocía el movimiento de todo lo que es la marcha de la fe, de todo lo que es la devoción guadalupana en el estado Falcón. Y bueno, el arzobispo me coloca al frente de pastoral de la ermita del Carrizal, del santuario basílica del Carrizal. Y al colocarme, yo lo único que le pregunté, ¿qué necesita usted que yo haga? Y él me dice, yo quiero que la Virgen vaya a todo el estado Falcón, que la Virgen recorra todo el estado Falcón. Y desde ese momento, repito, como dije hace un momento atrás, hemos recorrido el estado Falcón por lo menos 3 veces. 3 veces. Hemos ido a otras diócesis. Hemos ido a la diócesis de Carora, que es cercana, a la diócesis de Puerto Cabello. Hemos ido a la diócesis de Valencia, a la arquidiócesis de Valencia. Hemos ido también con la presencia de la Virgen a la arquidiócesis de Maracaibo y también a la diócesis de Cabima. Es decir, la Virgen ha visitado estos pueblos cercanos al estado Falcón y ha confirmado en la fe a tantos y tantos hermanos que con mucha devoción se han acercado a la Virgen. Y cuando me preguntaron, bueno, no me preguntaron si yo quería ser el rector del santuario, no me preguntaron si yo aceptaba, simplemente el mismo día del sepelio del Monseñor Julio Urrego Montoya, me colocaron un papel en mis manos y cuando lo abrí decía rector encargado del santuario mariano del Carrizal. Y desde ese momento, pues entonces hemos tomado la rienda. Y alguien me preguntó, padre, ¿usted se preguntaba o usted quería estar en el santuario? Y yo, como acabo de decir, en cualquier parte, en cualquier iglesia, en cualquier templo, en cualquier parroquia, en cualquier caserío del estado Falcón, yo sería feliz. Pero yo me ordené sacerdote no para estar en un templo en específico. Yo me ordené sacerdote para la iglesia, en donde la iglesia me necesite. Y allí yo quiero estar. Pero pasó algo muy interesante en 2016, antes de la defunción del padre Julio. Y eso interesante es que por razones, vamos a decir que tenía a un familiar enfermo en la parroquia donde yo estaba precisamente como párroco, se llama Santa Mónica, en la organización Cruz Verde en la ciudad mariana de Coro, un sector muy popular, más de 25,000 habitantes tiene esa parroquia, y yo estaba allí. Y precisamente era la marcha de la fe el 11 de diciembre. Yo digo, bueno, voy a conseguir a la Virgen en una avenida popular, Ali Primera se llama la avenida, y voy a caminar desde la avenida en la calle Sucre, voy a caminar o desde la policía regional, voy a caminar hasta la parroquia San Francisco, que allí a las 12 de la noche hacen la primera misa en todo el recorrido, a las 12 de la noche del día 12. Entonces yo caminé y cuando llegué a la parroquia San Francisco estuve en la misa y de repente algo me dijo, no, que
voy a seguir a saludar a una familia más adelante en una de las paradas, porque son más de 40 paradas, más de 40 paradas que en todo el recorrido las familias, la comunidad se organiza para hacer una fiesta y esperar a la Santísima Virgen María. Entonces yo dije, voy a saludar a la familia tal. Y cuando llego a la familia, no, voy a seguir más adelante. No, yo no tenía vehículo y dije, voy a para seguir más adelante porque en aquella familia y tienen carro y me pueden llevar a la parroquia. Y seguía y seguía y seguía. Cuando menos pensé, estaba llegando el Carrizal. ¿Eh? Hecho que vamos a decir, lo podemos contar y que realmente como sacerdote fue la única vez, como sacerdote, la única vez que yo caminé toda la marcha de la fe. ¿Y por qué la única vez? Porque las demás veces yo era organizador de la Marcha de la Fe, junto al Padre Julio. Organizaba la Marcha de la Fe, pero como era también el ceremoniero de la misa principal, No yo me podía tenía hacer toda la que, marcha. no podía llegar al Carrizal caminando. Me desviaba unos kilómetros antes en la población de La Vela. Allí dejaba entonces la peregrinación en manos del sacerdote de la vela y yo tenía que asearme y alistarme para poder ser el ceremoniero de la misa principal en el santuario del Carrizal. Por lo tanto, no había llegado caminando. Fíjate, no había llegado caminando hacia el santuario. Y fue ese año 2016 que llegué caminando. Y eso lo puedo decir como que la Virgen me agarró de la oreja y me dijo, yo te quiero conmigo. Y me llevó hacia ella, me encaminó hacia ella. En ese momento yo no pensaba nada de que iba a ser el retorno del santuario, pero después, haciendo algún análisis en mi vida, pues logré ver que realmente es la Virgen la que quería. Así Es la es. Virgen la que me llevó de la mano o de la oreja, no sé de dónde me la ha llevado, pero hacia ella me llevó. Y yo puedo ahora decir que realmente fue ella la que quiso que yo estuviera allí. Fue Dios el que pues, ha permitido que yo estuviera allí, porque, repito, el arzobispo no me conocía. El arzobispo estaba recién llegado y colocar a un sacerdote en este santuario, en la basílica, era algo como que, vamos a decir, que necesitaba y ameritaba pensarlo mejor. Y sin embargo, inmediatamente me colocan como siendo todavía párroco de la organización Cruz Verde Santa Mónica, me coloca como rector encargado del Santuario Mariano Nacional Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe de El Carrizal, y ya llevamos 6 años de vida pastoral, en donde hemos logrado algo interesante para el conocimiento de la Virgen. Logramos de que el Consejo Legislativo Regional declarara a la Virgen de Guadalupe y al santuario y a la Marcha de la Fe, junto con el gobernador Víctor Clark, declararan y decretaran patrimonio religioso cultural del Estado Falcón. Entonces, la Virgen no solamente es un hecho religioso, sino que ya ha sido reconocida como un hecho histórico, cultural, patrimonial de todo nuestro hermoso y bendecido Estado Falcón. Y eso es realmente lo que nosotros queremos dar a conocer, porque esto se logra es por la presencia amorosa y maternal de la Virgen. Y la Virgen se hace presente siempre que, yo decía en estos días, cuando veía Mariología estudiando, tenemos una materia en común cada vez que los sacerdotes estudiamos, vemos la materia que se llama Mariología, estudiamos los acontecimientos de la Virgen, y me recuerdo que le preguntamos como estudiantes al profesor de Mariología que en dónde estaba la Virgen. Y recuerdo las palabras del profesor que me quedaron en lo más profundo del corazón, y él decía, la Virgen se encuentra en donde un corazón cristiano le invoca. Ahí está la Virgen. La Virgen está en donde un corazón cristiano le invoca. Y donde está la Virgen, ahí está Jesús. Así es. ¿Por Sí, porque qué? está en estado glorioso en el Claro, cielo, decía
uno de los himnos antiguos, cuando hablaba de la Asunción, decía, te fuiste, hablando que se fue al cielo, en cuerpo y alma, pero no para estar lejos de nosotros, sino para estar más cerca. Porque la Virgen está en estado glorioso en el cielo, en cuerpo y alma, puede, como tú lo has dicho muy bien, estar en cualquier parte donde ella es invocada. Ahí acude presurosa donde hay necesidad. Padre, se nos está acabando el tiempo para este programa. Te quería pedir de favor, antes de pedirte la bendición, que dieras un mensajito a los sacerdotes. ¿Qué nos dices a los sacerdotes y a los seminaristas? Que termináramos con unas palabras tuyas que quieras decir a los hermanos sacerdotes que ven este programa y seminaristas, por favor. En primer lugar, pedirle a todos mis hermanos en el sacerdocio que no dejemos de un lado el Santo Rosario, que recemos todos los días el Santo Rosario y lograremos encontrar la paz que tanto anhelamos y necesitamos en nuestro trabajo pastoral, porque para eso necesitamos en nuestro trabajo pastoral tener mucha paz para actuar según la voluntad de Dios y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ah? No lo que quizás consideramos según nuestras capacidades, sino según la voluntad de Dios. Colocarnos en oración y pedirle a Dios que sean sus fuerzas las que nos muevan, no los intereses personales que quizás pudiéramos tener, sino su fuerza, la fuerza que viene de lo alto, la que nos mueva para servirle, para amarle en su iglesia. Y en segundo lugar, pedirle a todos que sean agentes de esperanza, agentes de paz, de consuelo para la humanidad y que nos ayudemos los unos a los otros y que podamos administrar, no ser reacios a administrar el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Son muchísimas personas, son muchísimos fieles que acercándose al sacramento de la reconciliación encuentran la paz que les conduce a Dios. Se sienten, y lo he logrado experimentar, no porque me lo digan, sino porque es algo que se siente, es algo que se logra sentir en la persona, en las acciones, en las cosas. Se logra sentir aquello que se narra Lucas 15, lo del hijo pródigo. Realmente esa persona vuelve a Dios. Y Dios, cuando vuelve a él, no le rechaza, no le condena. Dios hace una fiesta y lo viste de gracia. Pues ayudemos a este pueblo a vestirse de gracia. Vamos a recibir la bendición. ¿Ah? Sí, por favor. Les pido en este momento a todos los que vayan a estar escuchando, pues que inclinemos la cabeza para recibir la bendición en este día. En el nombre de Jesucristo el Señor, a todos ustedes yo les impongo las manos, para que Él les libere y les exorcice, les libre de todo mal, de todo peligro. Y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, todos nosotros gocemos de salud, tanto de alma como de cuerpo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muchas gracias, Padre, muy amable, gracias por este tiempo, gracias por compartir no solamente este aspecto de la devoción de nuestros queridos hermanos venezolanos, sino también tu testimonio personal de relación con la Virgen María. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo a todos los hermanos que nos ven desde Venezuela y también pues a todo Hispanoamérica y España. Un abrazo y pedimos la intercesión de la Virgen María para todos. Les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Amén. Hasta la próxima.